Bai, hasiko gara, ja, atzerapen apurtxo bat aroagu, baina, bueno, ongi etorri danori, gaur guraldiak ez du laguntzen, eta horrek eragina izango du seguruenik asistentzian ere bai, eskerrik asko danori etortzeagatik benetan ez dago atsegin, ez da handik ona etortzeko ere ez. 2024a ospitalearen eta esiaren urteurrenak markatu dau, eta horregaitik gaude egiten saio hau garai honetan, normalean abenduan egiten denean. Joan den astean egin genuen 2024an erretiroa hartu duten lankideen eta administrazioan 25 urte bete dutenen aitortza ekitaldia, eta gaur urteroko eskerronak egingo doguz. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. No está el tiempo como para hacer muchos paseos, así que se agradece doblemente. Y un saludo muy especial también a las personas que están siguiendo el acto a través de la pantalla, por streaming, porque pues ya sabemos que es difícil muchas veces hacer un hueco en las agendas para acudir a actos como estos, y me estoy acordando especialmente a la atención primaria, así que un saludo para todas ellas. Bueno, eta ni hienaz gehiago luzatuko, ekitaldiaren irekiera egiteko, nirekin daude hemen David Cantero eta Maitane Arrizabalaga, zuzendari medikoa, eta langileen zuzendari ordea, urren ez urren, beraz, nahi duzuenean. Ni asker eguz. Egunon guztioi, oso pozgarria da niretzat gure erakundean egiten den lana ona erakusten duen ekitaldi hau irekitzea. Buenos días a todos. Bueno, lo que reconocemos hoy es solo realmente una parte de lo que estáis haciendo. Es imposible hacer mención a todos los proyectos que estamos desarrollando en la OSI, pero sabemos que existen otros muchos proyectos, pero queremos reconocer a las personas y a los equipos que habéis trabajado en algunos de esos proyectos, y a esos otros que, aunque no los vamos a nombrar hoy, pues también tendrían cabida hoy. Gracias a vuestro compromiso con nuestra organización, al trabajo del día a día, que realizáis con ganas y con ilusión, con compromiso, y que es posible y que posibilita ese compromiso la atención de calidad en continua mejora que ofrece nuestra organización, adaptándonos constantemente a las necesidades de la salud de nuestra ciudadanía. Por todo ello, eskerrik asko. Nuestra intención es hacer el día de hoy una celebración que permita conocer parte de esos trabajos. Ya digo que no son todos, pero son algunos trabajos que hemos querido poner un poquito en ese realce. Y que en gran parte, o muchos de ellos, pues no conocemos, no somos conocedores, o no los compartimos lo suficiente para que el resto de personas de la OSI los conozcáis, ¿no? Todos esos buenos trabajos y esas buenas maneras de trabajar. Bueno, no quiero dilatar más el comienzo porque el tiempo siempre apremia al final, y bueno, pues hoy es un día además en el que los protagonistas sois vosotras y vosotros. Esan bezala, bihotzez, eskertu nahi dizuet egunero egiten duzuen lana, zuen gogoari eta ilusioari esker, erakunde honek ematen duen arreta egunez egun hobea izatea posible egiten duzuelako. Mila esker. Maitane? Eskerrik asko, David. Egunon guztioi eta ongi etorri gaurko ekitaldia. Gaurko eguna pozgarrixe da guretzat. Aukera bada, gure lankidei, erakundeko pertsonei, ondo egindako lanagatik aitortza egiteko. Eta aitortza horiekin hasi aurretik, nahiko nuke apur bat azaldu, zelan aukeratzen diren, zer aitortu eta nor aitortu. Azken batean, hemen erakutsiko dana da prozesu horren emaitza, ezta? Eta, alde batetik, lo que se hace es una recogida sistemática de propuestas de equipos o personas a reconocer, un poco exponiendo el motivo a todos los responsables de la organización.
Por otro lado, también se piden propuestas al Comité de Calidad y al de Seguridad del Paciente y a la Comisión de Investigación. También a los Sherpas. Aurten, aurreko urteetan bezala, lankide guztiak, erakundeko lankide guztiek izan dute bebai aukera proposatzeko aitortza hauetarako, edozein ekimen edo intraneten bidez galdetegi bat beteta. Bueno, horrela jasotzen dira proposamen guztiak. Con todas esas propuestas, ¿qué se hace? Llegan a la comisión, al Consejo de Dirección, que sus miembros son miembros del equipo directivo, mandos y vocales electos del Consejo Clínico Asistencial, y ahí se hace una votación. Se hace una votación individual, cada uno vota las propuestas, se hace un sumatorio y se eligen las propuestas que más sumen, en definitiva, ¿no? Tras este proceso se han elegido 7, digamos, propuestas a valorar o a reconocer, mejor dicho. De las 61 propuestas recibidas, ahí veis por cada una de las 7 categorías las propuestas que hemos tenido con los puntitos. Veis que hay categorías con más propuestas, pero bueno, en definitiva, con esa votación que hemos dicho del Consejo de Dirección, se elige una propuesta para cada categoría. A su vez también se elige la mejor sugerencia. Este año, el año 2024, se han recibido 43 sugerencias y de esas se elige también pues, la mejor, ¿no? Entre un poco con esas votaciones. Eta bueno, zer jasoko dute ekimen guzti hauek eta aitortza jasotzen duten duzuen, ze askok jasoko duzuen lantaldeek edo pertsonek, alde batetik diploma bat, bestetik banakakoa bada aitortza pak gastronomiko bat jasoko duzue, eta taldekakoa bada gure kafetegian gozaltzeko edo hamaiketako bat egiteko txeke bat, taldearentzako. Bakidak badakizue gordeta daudela apur bat aliatuentzako eta ohorezko sari moduan. Entonces, bueno, pues aparte de los aplausos, van a recibir lo que he comentado un poco, ¿no? Los reconocidos de forma individual tendréis un diploma y un pago gastronómico y... Nabarmentzen dira. Bideoa ikusiko dugu. Egunon, soy Iago Rodríguez, gastroenterólogo del Servicio de Aparato Digestivo del hospital y desde luego que he recibido esta noticia con muchísima alegría porque pues siempre uno hace cualquier tipo de trabajo de investigación por conseguir avanzar, conocer más y compartir todos estos conocimientos, aunque desde luego lo hemos compartido con el resto del equipo digestivo. Esto, aunque se lo den a uno, siempre es un reconocimiento al trabajo que hacemos en la unidad de enfermedad inflamatoria y en todo el equipo digestivo. Lo que creo que es importante es destacar por qué estudiamos este tipo de enfermedades, que son la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, porque cada vez vemos más casos, tanto en niños como en adultos, y tiene un impacto muy grande en las personas. Son enfermedades crónicas que causan muchísimos síntomas que son incapacitantes en el día a día, y entonces por eso intentamos apoyar y conocer más para poder diagnosticarla mejor, tratarla mejor y poder controlarla mejor. De ahí que estamos haciendo todo lo posible en este sentido. Desde luego que lo que necesitas para llegar a esto es que te abran una puerta y tengas la oportunidad de poder hacer investigación. Necesitas ayuda y que te enseñen y te acompañen, tanto para poder hacer todos estos trabajos como para poder llegar a esto, porque nunca lo haces ni solo y cuando lo consigues además lo quieres compartir. Siento que justo en el momento del acto no he podido estar con vosotros, pero desde luego que ha sido una gran alegría el haber recibido el reconocimiento y que me gustaría poder compartirlo con vosotros en persona y que lo haré con todo el equipo digestivo, ya que es una alegría que vamos a estar todos juntos en ello.
Bueno, en el vídeo Yago decía que no iba a poder estar, pero al final ha hecho 1000 cambios y sí que está aquí, lo cual le agradecemos enormemente porque, bueno, pues es un detalle por su parte. Van a entregar el diploma y el pack astronómico Miren Martínez Ayuso, su directora de Atención Integrada, y Susana Gárate, directora económico-financiera, a Yago Rodríguez Lago. Bueno, vamos estupendamente de tiempo, o sea, como un tiro. Por una vez no nos vamos a retrasar. Vamos a seguir con la mejor propuesta innovadora, que va a ser para el equipo de trabajo del proyecto Conecta, por el programa dirigido a mejorar el acompañamiento de pacientes mayores en situación de fragilidad en el Hospital Universitario Galdakao Usansolo. Y vamos a ver el vídeo. Kaixo, egunon, soy Nagore Fernández, técnica de innovación de la OSI Barrualde. Y yo soy Gloria Pérez, supervisora del área de nefrología hemodiálisis. Conecta es un programa de acompañamiento a personas en situación de soledad y fragilidad. Es una idea simple pero poderosa. La atención sanitaria no trata solo de diagnosticar, sino también de escuchar y apoyar emocionalmente. El objetivo de Conecta es crear un acompañamiento personalizado. Además, queremos empoderar a las personas frágiles y crear una red de apoyo comunitario. Conecta también es una apuesta por la innovación en salud. Creemos que la tecnología puede ser una herramienta poderosa para humanizar la atención sanitaria y hacerla más accesible. Innovar no va solo de crear herramientas nuevas, sino también de utilizarlas para crear una atención más cercana, más eficiente y más personalizada. Para dar forma a Conecta, creamos un equipo multidisciplinar. A medida que se sucedían las sesiones de trabajo, íbamos percibiendo el gran valor que aportaban las diferentes perspectivas de cada perfil profesional. Este conjunto de diferentes visiones es lo que realmente ha enriquecido Conecta. Queremos construir un modelo de salud más humano, donde nadie se sienta en soledad. En nombre de todos los integrantes del equipo Conecta, queremos agradecer este reconocimiento. Juntos podemos marcar una gran diferencia. Eskerrik asko. Diploma eta txekea entregatuko dute Miren Martínez Ayusok eta Susana Garatek, eta jasoko du Nagore Fernández Loredok. Bueno, bloke honetako azken aitortzara iritsi gara, da talde lana. Hemen aitortza jasoko du ziuko, Galdakao Usansoloko ospitaleko ziuko pertsonal fakultatiboak eta erizaintzak, zainketa intentsiboen osteko sindromearen prebentziorako, maneiurako eta jarraipenerako kontsulta bat sortu eta esartzeagatik. Mirai Arbelait naiz, ziuko medikua,
eta ziun ingresatuta egoten diren pazienteek askotan epe luzeko sekuelak edo ondorioak eduki ditzakete. Askotan zaila da aurreko bizitza kalitatea berreskuratzea eta guzti honi ziu ondoko sindromea deitzen zaio PICS bezala ezagutzen dena. Gure kontsultan egiten duguna da paziente hauen jarraipen bat behin etxera joan direnean. Ospitaletik altan joan eta hilabetera ikusten ditugu lehenengo aldiz gure kontsultan, eta kontsulta horretan balorazio bat egiten dugu ikusteko ia ondorioak edo sekuelak dauzkaten ziuko ingresuaren ondoren. Kontsulta hortan alteraziorik detektatzen badugu, sekuelarik edo ondoriorik, beste espezialitateen kontsultara bidaliko ditugu gure pazienteak. Beraz, kontsulta honen funtzioa pazienteak behar duen laguntza koordinatzea izango da, horrela aurreko bizi kalitatea berreskuratzeko. Yo soy Virginia Arnaiz, soy médico intensivista, trabajo en esta UCI de Galdácano y pues reconocer que todo este proyecto que hemos hecho de esta consulta PICS ha sido posible gracias a la colaboración de otros servicios del hospital, fundamentalmente el servicio de rehabilitación, de psiquiatría, de otorrino, endocrinología, respiratorio y neurología. Sin ellos pues no podríamos haberlo puesto en marcha y se han mostrado siempre atentos y dispuestos. Y gracias por haber recibido este reconocimiento por el trabajo multidisciplinar. Entregan el diploma y el cheque Maite González, subdirectora de Atención Integrada, y Marisa Oreja, subdirectora de Enfermería, y recogen Virginia Arnaiz y Ireia Arbelaitz. Que igual vamos tan rápido que no les ha dado tiempo a llegar. Así que, si os parece, dejamos la foto para después, porque, en fin, la verdad es que... Oye, vamos fenomenal. Vamos rápido, rápido. Habrá que hacer ajustes de cara al año que viene en el programa. Pues nada, lo dejamos para luego. Y seguimos. Y seguimos con la mejor sugerencia que no le veo tampoco. Igual está muy liado. No está Miguel, ¿verdad? No. Pues si os parece, pasamos a otros reconocimientos y luego pasamos a la mejor sugerencia. Si aquí siempre hay que improvisar, de una manera o de otra. Voy a hacer para adelante así rápido, rápido. David, etorriko zara mesedez? Badakizue beti egiten da kanpoan lortutako sarien errepaso bat egiten dela, eta aurten horrez gain, kanpoko lorpen horiek errepasatzeaz gain, oso aitortza berezi bat egingo dugu ostean. Aurrera, David. Aurreko edizioetan legez gure profesionalek lortutako kanpo lorpenak aipatu nahi ditugu. Como decía Egus, en anteriores ediciones queremos aprovechar también pues esta sesión, esta oportunidad para mencionar los logros externos obtenidos por nuestras y nuestros profesionales. Sobre todo quiero destacar que todos estos logros y buenos resultados se han obtenido gracias a la implicación de todos los equipos, como vemos en los proyectos y en las iniciativas que estamos reconociendo, pues vemos cómo de importante es el trabajo en equipo, ¿verdad? Y bueno, pues todos estos reconocimientos pues, están un poco en ese orden, ¿no? de la importancia en nuestra organización del trabajo en equipo. El monitor de reputación sanitaria, el premio Abedis de la Media, bueno, voy a decirlo así en tono general, Mira, nos están llegando ya las premiadas. Este año también, pues hemos recibido el premio Abedis de la Media a la mejor memoria de resultados. También hemos participado, como en otros años, en el monitor de reputación sanitaria. Pues estando entre los hospitales más importantes también de España. Es cierto que este año hemos
hemos perdido un poco de distancia respecto a otros hospitales de la red, pero seguimos en un puesto bastante importante. Hemos realizado la tercera jornada multiprofesional de cuidados de Euskadi. Nosotros hemos recibido el premio a la mejor comunicación oral en la jornada que he comentado, el premio Fernando Martorell a la mejor comunicación oral en el Congreso de la Sociedad Española de Angiología Vascular, el premio al mejor póster electrónico en la jornada de enfermería, el Congreso Mundial Santex Meetings, y el ganador del caso, en este caso de un residente del concurso de casos clínicos de reumatología para estudiantes de medicina. Bueno, como veis, son premios que se van obteniendo en diferentes foros que pues van dando importancia a la propia organización. Bueno, también hemos participado, como solíamos hacerlo todos los años, en los premios Best in Class. En este año yo creo que lo importante es pues recalcar que de una manera sistemática, cada vez que participamos en determinadas categorías, al menos somos finalistas. Esto es algo que ocurre pues en el caso de la esquizofrenia. En el caso del Centro de Salud de Etxebarri creo que es la segunda vez consecutiva. Creo que a la tercera vez ya nos dan un premio especial, por eso creo que este año 2025 va a ser nuestro año también. También al mejor proyecto de humanización. Hemos reconocido a la Comisión de Humanización todo el trabajo que se está desarrollando en la OSI. No solo el trabajo de la comisión, es el trabajo de toda la OSI. Y también se va reconociendo fuera, como mejor proyecto de humanización en asistencia sanitaria, en atención sanitaria, pues nos dieron el premio Best in Class. Y también algo que, pues que tenemos que resaltar, y digo que es algo que afortunadamente también se viene ocurriendo cada vez que nos presentamos a este premio en la categoría global de hospitales, que estamos entre los finalistas de hospital de alta complejidad, lo cual, pues digamos que los hospitales que están en esa categoría pues son con creces bastante más grandes y complejos que nosotros, pero ahí estamos. Esto lo hacemos ahora. Unai se ha venido porque le he visto yo, no sé si... Sí. Y tenemos a Gonzalo. Sí. Bueno, lo vamos a hacer ahora. Yo creo que el reconocimiento a los tutores docentes no en nuestra OSI, pero también en nuestra OSI, pero en nuestra organización no está bien determinado, no está bien reconocido. El esfuerzo que todos estos tutores hacéis en la formación de posgrado, pues requiere de un esfuerzo, un espíritu de sacrificio enorme, pues que de alguna manera no es recompensado de la manera más indicada, ¿no? Sí queríamos utilizar este evento para reconoceros expresamente todo este trabajo. Sé que no es suficiente, pero que no quede por ser poco, de todo ese esfuerzo que estáis haciendo a nivel docente, porque es la cadena de transmisión del trabajo que desarrollamos en el día a día. Formáis nuestros futuros profesionales, les impregnáis también de los valores que tiene esta organización, y creo que eso va más allá de las labores de docencia. Por toda esta dedicación, y que sin que sirva de único reconocimiento, espero que haya más en el futuro y de otro tipo, por vuestra dedicación y vuestra labor realizada, queremos daros un reconocimiento hoy en esta jornada a todos los tutores, tanto del ámbito de la unidad docente hospitalaria liderada por Unai, como los tutores del ámbito de atención primaria. Aquí tenemos en representación hoy a Gonzalo, a Gustavo, y a Berta. ¿Ya? Yolanda, perdona. Bueno, está claro que los nombres no los traía preparados, lo siento. Pero sí, por este esfuerzo que hacéis, porque pues es un esfuerzo importante. Eskerrik asko.
Tenemos dos vídeos, bat grabatu dugu lehen mailako arretan, familia medikuen tutoreekin eta erizainen tutoreekin, eta beste bat hemen ospitalean, eta horiek ikusiko ditugu orain. Hau ez dugu esan, baina hemen egin dugu, batu dugu, zenbat tutore dagoen, non, ze espezializatetan, apurbet, datu estatistikoak. Bueno, soy Gustavo de los Bueis, médico de familia del ambulatorio de Amorebieta y soy tutor de residentes de medicina de familia. Hola, soy Yolanda Salaverri, trabajo aquí de enfermera de atención primaria y soy tutora de residentes, 6 enfermeras. Y queríamos agradecer un poco agradecer este reconocimiento a este trabajo de tutoría de residentes, tanto de médicos de familia como de enfermería, aunque ya tenemos bastante reconocimiento con la satisfacción personal que nos produce el formar parte de este conjunto docente, particularmente porque yo creo que a todos los médicos que desempeñamos tareas de tutoría, de alguna manera esto nos rejuvenece laboralmente y nos hace tener estímulos adicionales para seguir trabajando con la ilusión de que estás enseñando a otros futuros médicos de familia. Es que ricasco por este reconocimiento en nombre de todas mis compañeras que ejercen la labor como yo de tutora y nada, pues que es un placer, la verdad, estar acompañando a estas compañeras que al final son enfermeras también, pero que deciden entrar en la especialidad de enfermería familiar y comunitaria. Bueno, ni nagore abandonaz, nagore abandona beran, eta mediko familia naz eta Gerniken egiten duen lana. Tutorea izaten, Durango hasi nintzen. Tutorea izatea izan da laboralki nire azkeneko urtietako erabaki hoberena. Nik ez dakit nire residenteek nigandik jasotzen duen, nik eurengandik jasotzen duen hainbeste, ezta? Ze nire residentei esker, nire azkeneko urtietan konsultan hasi naz ekografia, filtrazioak, zirurgia txiki apurbet eta hainbat gauza berriak egitea. Beste aldetik, lehen arreta indartzeko eta sendotzeko familia mediku berriak formatzea behar dugu. Ez dugu astu behar, azkenin osasun publikoaren lehenengo ati lehen arreta dela. Lehen arretako tutore guztien partez, eskerrik asko. Bigarren bideoa ikusiko dugu jarraian, asmatzen badut behintzat. Egunon, Unai Ortega naz, gaur egun dozentzia burua naz, eta eskerronak emon nahi ditut, gutaz gogoratu izanagatik, eta gaur egun lan handia gauza egiten, gure 200 egoilarregaz eta bebai gaur egun ditugu 50 tutore eta haien gain karga naiz eta nabaria izan, pentsetan dut lan polita egiten ari direla. Tutore izatearena, Unaiek esan duen bezala, lan karga handiagoa da, baina formakuntza horri esker, gaur egun gazteak diren eta formakuntzan dauden egoiliarrak etorkizuneko mediku espezializatu bilakatuko dira, eta hemen Galdakao Usansolo ospitalean erdi mailako tamaineko ospitalea izan da, uste dut, oreka batean gaude non tresna punteroenak dauzkagun eta gure arteko erlazioa gertukoa izan da, alik eta formakuntza pertsonalizatuena ematen saiatzen gara eta alde neinean euskeran eskaintzen. Eskertu nahi dugu gutaz gogoratu izanagatik eta jarraituko dugu egunero gure hoberena emoten eta legintzen gure egoilarrak ondo prestauta urtetan eta berton dauzen bitartean esperientzia polita izan dezaten. Bueno,
van a hacer entrega de un certificado Miren Martínez Ayuso, David Cantero y Cata Echeandía, y recogen Nagore Abando, Gustavo de los Bois, Yolanda Salaberry y Unai Ortega. Bueno, y ahora que creo que Iraya y Virginia están aquí, ya les veo ahí. Yo lo siento, pero es que hemos ido tan rápido que se nos ha... Voy a echar para atrás, ¿vale? Para que quede esto así un poco... Larga la presentación, ¿eh? Hemen. Bideo ikusi dugu ya, egin dugu dana. Eta, Charon, voy a presentar como es debido. Entregan el diploma Maite González, subdirectora de Atención Integrada, y Marisa Oreja, subdirectora de Enfermería, y recogen el diploma y el cheque Virginia Arnaiz y Iraya Arbelaiz. Bueno, voy a echarlo entonces para adelante, rápido. Vale. Elkarlanarekin jarraituko dugu. Dakizuenez, elkarlana izaten da kanpoko pertsona edo erakundeekin izandako elkarlana saritu nahi da honekin. Lehen aipatu dut zelan ospitalearen eta ezaren urteurrenak markatutako urtea izan dela 2024. El pasado diciembre celebramos el acto central de los aniversarios en el Social de Basauri y las compañeras de comunicación, que son las que han coordinado la organización de este acto, podrían contar mucho sobre las facilidades, la disposición absoluta ante cualquier petición y el trato inmejorable que recibimos. Eta horregatik guztiagatik, urren horien ospakizunetan bidelagun izan diren Basauriko sozialantzokiko arduradunei eskertza berezia egin nahi diegu elkarlana sariaren bidez. Ez dakit Davidek zerbait aipatu nahi duen, ala... Ez dago hitzik eskertzeko olako egoetan, ze komplikatu izan zen. Ekitaldi hori antolatzea, hemen hitzik seguru asko daukala esateko, oso komplikatu izan zen, eta olako laguntza aurkitzea beste aldetik, eske ezin da eskertu, baina bueno, baki da gure eskultura berezia entregatuko du David Cantero zuzendari medikuak. Y para recoger el premio están con nosotras Josune Elorriaga, directora gerente, y Berta Montes, presidenta de Social Antzokia de Basauri. Bueno, ahora el siguiente apartado va a quedar igual un poquito extemporáneo, porque vamos a repartir los premios del concurso navideño de decoración.
pero, pues como se ha ido así un poco... bueno, hau egin dabe bai, urteurrenen testuinguru horretan, hainbat lehiaketa egin dira, eta hau ere bai. Eta kontuan hartuta, zelako arrakasta izan duen, behar bada, errepikatuko da. No descartamos que vuelva a repetirse, porque se han recibido un montón de propuestas. Bueno, hiru sariak ikusiko ditugu, eta... Bueno, igual añarin guasenez, igual ez daude. Igual, como vamos tan rápido, igual no... No, me dice Itzi que no. Bueno, vamos a empezar con el tercer premio. Yo os enseño, ¿vale? Y luego repartimos. El tercer premio ha sido para el Centro de Salud de Bermeo. Eta ezin izan dute gurekin hemen etorri, ze, claro, alde batetik urrin daude, bezalde batetik oso lanpetuta, eta ezin izan dute etorri. Baina, bueno, euren izenean Ana Rosa Francisco hartuko du saria eta entregatuko dute Maite Gonzálezek eta Marisa Orejak. Hau ere gosari bat egiteko txeke bat da saria. Bueno, nik ez dakit etorri diren, baina erakutsiko dizuet. Os enseño el segundo premio, que ha sido para el servicio de rehabilitación. Y, claro, como están en consulta, pues igual todavía no les ha dado tiempo. Yo no Urrutikoetxea hasta hemen, ¿es? Bueno, pues yo os enseño el primer premio. Que ha sido para consultas externas de neumología. Y tampoco sé si están, de neumología tampoco están. Bai, bale, oso ondo. Orduan bajatuko dire. Lehen saria jasotzera, Nahiago Genola, Carmen Urbano, Ana Ortiz de Mendibil eta Mikel Segura. Bateren bat badago, ez? Bueno, lanean ari dira, ezin dut egon, bueno, gu ere oso askargoa segia esan. Bueno, komunikazioko lankideek bideo bate prestatu dute jasotako dekorazio guztiekin. Hori ikusiko dugu, bale?
Bueno, eta ikusi dut iradokizun honenaren txanda, egingo dugu, ikusi dute. A ver, atzerantza... Bueno, vamos a hacer el reconocimiento a la mejor sugerencia. Hau ere oso, bueno, tradizio handia dauka, iradokizun honek, atal honek, iradokizunaren honenaren atal honek. Este año la mejor sugerencia ha recaído en la sugerencia que hizo Miguel Antonio González del Río, jefe de grupo administrativo del Departamento de Personal. Él proponía facilitar la visita de su mascota a los y las pacientes hospitalizadas que se encuentran en el final de su vida. Y contaba Miguel en la sugerencia que bueno, pues le había venido la idea pues, al escuchar el relato de una compañera celadora que había acompañado a un paciente que se encontraba en el final de la vida a la parte exterior del hall principal para que se despidiera de su mascota y pues que eso pues que le había inspirado y le había animado a hacer esta sugerencia. Bueno, debo decir que la Comisión de Humanización está trabajando en un protocolo en este sentido y bueno, pues ya veremos cómo se desarrolla. Hacen la entrega del diploma y el pack astronómico Maitana Arrizabalaga y Lorenzo Rodríguez, subdirector médico. Y entrega Miguel Antonio González del Río. Eta orain egingo dugu berriz aurrera. Eta joango gara Gabonetako dekorazio lehiaketaren bigarren saria entregatuko dugu, errehabilitazio zerbitzuarentzat, Mercedes Marisa eta Maite lagundu berriro, eta saria jasoko du Jone Urretikoetxeak. Bueno, hau izan da gure zeremonia express, hau, oso askar egin dugu. Ez dakit, David, etorriko zaren nirekin agurtzeko. Ya hemos entregado todo lo que teníamos que entregar. Sí. Bueno, mira, es que gracias a todos y todas los que estáis aquí, los que habéis estado aquí en el Salón de Actos, pero también a los que habéis podido conectaros bueno, a través de streaming, se dice así, a través de streaming, o por videoconferencia, o por los que no estáis conectados. Espero que os haya gustado la ceremonia. Es cierto que vamos como unas motos, ¿no? Esto... Profesionales. A ver, era John que nos retrasaba todo. Pobre John. Bueno, saludos a John Guajardo. Bueno, yo creo que es importante que hagamos este tipo de puestas en común. Ojalá tuviésemos más foros a lo largo del año, no solo una vez al año con unos poquitos proyectos, sino tener la oportunidad a lo largo del año pues de poder compartir los proyectos entre los diferentes niveles asistenciales de la OSI, el conocernos más. Yo digo a veces nos vamos a congresos, vemos una cosa de
no digo ya de nuestra OSI, porque a nosotros, bueno, pues podemos tener una visión así un poco más cercana de lo que está ocurriendo en nuestra OSI, ¿no? Pero a veces el día a día estamos metidos en nuestros sitios y no vemos un poco lo que está haciendo el compañero, y a veces hay cosas realmente pues, muy interesantes, muy interesantes. Así que tenemos que buscar un poco esos espacios en los que a lo largo del año podamos bueno, conocer esas otras experiencias y, como no, también pues, bueno, reconocerlas y ponerlas en valor. Eskerrik asko etortzeagatik, orain zer doa? Orain dauzkagu musikariak. Daukagu ekitaldi musikal bat, uste dut oso polita izango dela, nik entzun ditut lehen, entzaiatzen, eta eskatu didate ez egiteko aurkezpena bukatu arte, beraz, misterio. Vamos a preparar un poquito aquí el piano y tal. Bueno, nuestra pianista de cabecera, Yanire, pero me han pedido que no haga más presentación hasta que no terminemos. Así que vamos a preparar, y luego supongo que ahí fuera habrá un lunch. Vamos a preparar esto un momentito y enseguida empezamos.
quando sei con me, io mi dovrò, non lo so perché, per mi sento già quell'amore che mi serate mi sorride e mi porta da te. Se ami lui verrà e il dolore passerà, se ami lui verrà e il dolore Quando sei con me, sento l'anima, vedo la bellezza intorno a me. Ti allontanerai, non mi ciecherai, ma poi all'improvviso Serami lui verrà, il dolore passerà, Serami sentirai che l'amore vero è.
dove il mare luccica e tira fuori il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. È una catena ormai che scoglie il sangue di te bene sai. Vide le luci in mezzo al mare, peggio alla notte là in America. Erano solo le lampade e la bianca scia di una elica. Sentì il dolore della musica, s'alzò il pianoforte, ma quando vide la luna uscire d'una nuvola, sembrò più dolce anche la morte. Guardi negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. All'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. È una catena ormai che scoglie il sangue di te bene sai. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. È una catena ormai che scoglie il sangue di te bene sai. Mai ti annunzierà ni che su tutti gusten es verri riakiten nur ad galdusiram nur ad galdusiram alla cambia toda sore bestemia que nai seneretan es mei mai beritan enia signelan enia signelan.
temi morire. Lasciatemi e così gran martire lasciatemi morire, Txartu ikusten da. Ez, berdin da. Ordua.
Just tonight with me a memory too, and a new day will begin. Janire Elgezabaltenok ezagutzen duzue, gure lankide erizaina, Belen Madariaga, sopranoa, eta Jose Maria González, baritonoa, Los Tonos Humanos taldeko kideak biak ere, Galdakotik, eskerrik asko tortzagatik, bikote. Eta hau izan da guztia. Pena da, deke neukan, Ainhoak prestatu zuen bideoen toma faltsuekin, bideo zoragarri bat, baina hori ezin izan dugu berreskuratu, no se oye. Pero, bueno, yo os digo que mola mucho. Sí, pero no se oye, entonces no pierde la gracia. Una pena. Bueno, igual encontramos la manera de que se pueda ver de alguna manera. A los y las participantes os lo va a hacer llegar. La verdad es que era gracioso, es una pena que no se pueda ver. Bueno, eskerrik asko guztioi etortzagaitik, eta bueno, datorren urtean espero dezagun hobeto egitea, gora bera gutxiagorekin, eta ez ebez, plazer bat, hurrengora arte.